Hola, ¿qué tal? Soy Ana de China Americana y aquí está Don Flojo. Don Flojo y les damos la bienvenida a un video más. Y en este video les vamos a hablar un poquito sobre el coronavirus. Virus corona. Virus. No sé. Muchas personas, sobre todo familiares, nos han estado preguntando sobre el coronavirus aquí en Vietnam. Pienso que es porque Vietnam es muy cerca de China. Sí. Y también es cerca de Wuhan, la ciudad en China donde empezó, ¿no? Sí, pero nosotros estamos en el sur de Vietnam, así que no estamos tan cerca. Obviamente muchos de nuestros familiares piensan que porque estamos en Vietnam estamos cerca de China, pero estamos al sur de Vietnam. Está un poquito lejos, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, ¿qué has notado del coronavirus? Sí. Porque empezó durante el Año Nuevo Lunar, ¿no? Creo que un poco antes del Año Nuevo Lunar, pero no se estaba hablando tanto sobre ello aquí en Vietnam, por lo menos. Pero después de todas las noticias de China, el gobierno ha decidido, sí, cerrar todas las escuelas. Los vietnamitas tienen vacaciones para el Año Nuevo Lunar, pero creo que era que 1 o 2 semanas. Sí, 2 semanas. 2 semanas, sí. Pero por lo del coronavirus agregaron 1 semana más. Pero dice que ahora es 1 semana, pero si necesita puede hacer 2 semanas. Si quiere. No saben todavía si lo van a alargar más o no. Sí. De hecho, David se supone que iba a empezar a trabajar el lunes, ¿no? Ayer lunes, pero le mandaron un email diciendo que todo estaba cancelado. Escuelas de gobierno y escuelas privadas. Todas las escuelas en Ho Chi Minh están cerradas y en varias otras ciudades del país, así que de ¿cuántos millones? De 24 millones de estudiantes, 15 millones de estudiantes no están yendo a la escuela ahorita. Pienso que están haciendo esto en las ciudades grandes, no es todo el país, pero sí, como Ho Chi Minh, como Hanoi. Y bueno, creo que en Vietnam solamente hay 9 casos de coronavirus, pero la mayoría es al norte del país y la mayoría son personas que fueron a China. Pero pienso que en Ho Chi Minh aquí hay un hombre, pero el lunes cuando fui a comprar un sándwich, la mujer que hace el sándwich, el banh mi que siempre comemos. Sí. ¿Por qué no llevas una máscara? Sí, como el cubrebocas, la mascarilla. Sí. Sí, mira eso, esta noche en la noche. Sí, así que lo miraban raro por no usar la mascarilla. Y también mi amigo con su hija no estaba llevando mascarilla. Y en el elevador, ¿De su edificio? Sí, de su edificio había una mujer que estaba quejando. Que no están llevando. Una señora vietnamita. Sí, pero es como un panic, ¿no? Sí, la gente está como en pánico ahorita, pero en sí la situación aquí no está tan mal. Porque es como un, ¿cómo se dice? Incubación. Sí, no sé. Pero ¿no? es porque toma como 3 días o 2 semanas para ponerse, ¿cómo se dice? Para tener los síntomas, ¿no? Por eso no saben, tienen miedo, ¿no? No saben quién tiene el virus o no. Sí. Y de hecho han habido varios cruceros que han venido aquí a Vietnam también. Estaba leyendo hoy que hay un crucero, no sé si viene de China a Vietnam, o si iba de Vietnam a China, pero que no cancelaron, así que hay mucha gente, creo 4,000 personas que están ahorita en cuarentena en un crucero que pasó por, creo que Halong Bay, Da Nang, y en Da Nang, que es mi ciudad favorita de aquí de Vietnam. En Da Nang creo que habían 12 personas que fueron puestas en cuarentena también durante el Año Nuevo Lunar, así que no está tan fea la situación, pero la gente está en pánico y hay personas que tienen estos síntomas y no saben si es el virus o no sé si es solamente
¿cómo se dice? Si es solamente un resfriado. Pero también es un problema porque en China, en Vietnam, de este tiempo, en el Año Nuevo, toda la gente está viajando a su casa y están comiendo con sus familias, y hablando con mucha gente, y por eso es más fácil para, ¿cómo se dice? To spread. Para contagiarse. Sí, y además nosotros también estuvimos viajando, así que estuvimos en contacto con muchas personas también, porque pasamos por la estación de autobuses de aquí de Ho Chi Minh y de Can Tha, a la ciudad que fuimos, y creo que en Can Tha la gente como si nada, como si no estuviera pasando nada, ¿verdad? Sí. Pero está más allá como en el campo, parece como el campo. Pero aquí en Ho Chi Minh City sí se ve como más pánico que en una ciudad más pequeña. Y esperemos que no hayan habido personas con coronavirus por allá, porque había muchísima gente y nosotros caminando por todos lados sin mascarilla, sin nada, porque nadie tenía. Pero también dice que si llevas una mascarilla, no puede, como se dice, transmitir a otra persona. Sí, a otra persona. Pero si llevas una mascarilla, no va a protegerse. Si tienes la enfermedad y te pones la mascarilla, puedes evitar transmitirla a otra persona. Pero si no tienes la enfermedad y tienes esa mascarilla y hay otra persona que no lleva mascarilla y está, no sé, tosiendo por todos lados, puede que te contagies aunque traigas una mascarilla, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero también, no sé, en Vietnam, pero en el pasado había gente en el aeropuerto en Japón y estaba, ¿cómo se dice? Coughing. ¿Tosiendo? Sí, tosiendo, pero tosiendo como... Pero es que eso lo hacen en todos lados. En Japón también hacen eso. Sí. En todos lados, yo creo en toda Asia la gente no se cubre la boca al toser. Pero dice que si cubre la boca, después tocas todas las cosas. Es ¿no? en su mano, ¿no? Es mejor aquí. Así, ¿no? Sí, como en las escuelas en los Estados Unidos, dice como un tos como vampiro. Con Juliana, sí. Sí, porque eso notaba yo mucho en Japón cuando estábamos en la sala de maestros. Todos los maestros tosen así, o sea, no se tapan la boca, para empezar, no se lavan las manos. Los maestros japoneses, yo he visto muchos, no todos, pero muchísimos, no se lavan las manos cuando van al baño, cuando van a comer, o se las lavan pero con pura agua. No sé, agua fría. Agua fría, no se echan ni jabón ni nada. Yo creo que si quieren evitar contagiar a otras personas o contagiarse, deben de primero como tomar todas las precauciones que nos están diciendo que tomemos, ¿no? Sí. Pero me imagino que aquí es lo mismo. Pero pienso que en Japón es más fácil para contagiarse. Sí, contagiar porque la gente está muy cerca, es como en autobuses, en el tren. En el tren, Sí, aquí todos están en su motocicleta, ¿no? Y la mayoría, aun cuando van en motocicleta, muchos usan mascarilla. O sea, muchísimo antes del coronavirus y todo eso, muchas personas siempre usan mascarilla. Sí, pero dice que los que son de médicos, ¿médicos? Sí, esas mascarillas están bien, pero a veces hay gente con mascarilla y es de como cotton. Como de tela. Sí, y eso no sirve para protegerse. Y yo no he salido desde que llegamos, bueno, primero porque me enfermé, como siempre. Siempre me enfermo de algo, me enfermé, estuve varios días enferma, creo que hasta hoy fue el primer día que me sentí bien. Pero no he salido, pero me da miedo que la gente me diga algo por no llevar mascarilla, como parezco vietnamita, no vaya a ser que me pase lo mismo que a David. Bueno, se llama David también, el amigo de David se llama David, así que me da un poquito de que me vayan a decir, ¿por qué no traes esto? Y yo como, ¿qué? Pero también en las tiendas no tienen mascarillas, ¿no? Están agotadas. Pero había una farmacia. ¿Una farmacia? Farmacia.
farmacia. Farmacia. Y hay otros negocios que están dando mascarillas gratis. Mascarillas, cubrebocas, ¿cómo se dicen? Sí. Mascarillas, cubrebocas, tapabocas, no sé. Es un máscara. ¿Máscara? Pero máscara es como más para toda Sin la lucha cara. libre. No sé, yo no sé la verdad, pero hacemos el intento de hablar español. Todas las personas en las tiendas, en los supermercados, traen mascarilla ahorita, cubriéndose la boca y la nariz. Creo que aquí en Vietnam están por lo menos tomando medidas para evitar que la gente se contagie, ¿no? Pero tenemos varios amigos en Japón y muchas personas que conocemos están quejando de cómo es que no están tomando las medidas necesarias, como ahora que llegó el avión con las personas de China. Se supone que les iban a como hacer un examen físico para ver cómo se encontraban de salud y varias personas se rehusaron a que les hicieran el examen, pero ¿cómo eso puede ser opcional? Quizás era un viejito. No, Sí, no quiero. No quiero. Dice, oh, él es mayor que yo, tengo que aceptar lo que él quiera. Sí. Y es algo que pasa mucho, pero por lo menos ahorita aquí estamos bien. A ver qué tal. A ver qué pasa. Pienso que va a mejorar y no va a ser muy serio. Pero tenemos que esperar como una semana, 2 semanas para ver qué pasará. Si llega a pasar algo más, ya haremos otro video sobre eso. Pero hasta ahorita parece que todo está relativamente bien, podría decir. Nosotros estamos, pero cuando vayas a trabajar necesitas mascarilla, tal vez, Sí, lo más probable. Pienso que sí. Sí, mi trabajo está tratando de comprar como, ¿cómo se dice? Termómetros. Sí, pero en Japón hacen como aquí. Sí. Ajá, es la señal de que... Sí, y también mascarillas. A ver qué pasa, pues esperemos que todo siga bien, que mejoren las cosas y nosotros pondremos todo en nuestra parte para estar bien, saludables, para no enfermarnos otra vez, que yo de todo me enfermo, de todo. Ya les contaré. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor no lo dejen aquí abajito. Sí, y por favor suscríbete, comparte y dame like. Okay, very good. Nice job. Okay, bye bye. Adiós. Muchas de las personas que el coronavirus, así se dice, supongo, no sé. ¿Cómo se dice? Cold in Spanish. Cold? Enfermo. No. Te digo, me olvida el español, qué horror. Y contar. ¿Ay, yo? Vamos, ¿qué? Hita. Mano aquí, mano acá. ¿Cómo se dice? Estache la peluche. No. Peluche en el estuche.